Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomil Aceras y hoy tendremos como invitado a Edgar López, periodista venezolano y profesor del posgrado de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. Me acompañan hoy Ronald Rodríguez. ¿Cómo estás, Ronald? Buen día, Chomin. Gracias por habernos traído al profesor Edgar y averiguar sobre los temas precisamente ambientales en la zona de frontera y la presencia de los grupos armados. María Clara Roballo también está con nosotros. Hola, Shomin, un saludo muy especial a nuestro invitado de hoy, el profesor Edgar López. Y Alejandro Martínez. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Chomin? ¿Cómo está la mesa? ¿Y cómo está nuestro invitado? Ok, con Edgar López, quien participará en la mesa redonda sobre el tema La naturaleza, la víctima más silenciosa de los conflictos, que tendrá lugar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hablaremos sobre la destrucción de los recursos naturales por cuenta de la delincuencia y la ilegalidad. También sobre el ejercicio del periodismo en Venezuela y la situación de los derechos humanos en el país. El evento al que nos referimos tendrá lugar el viernes 26 a las 9 de la mañana en el auditorio 3 de la Universidad del Externado. Bienvenido, Edgar, ¿cómo estás? Gracias, Shomin. Gracias, María Clara, Ronald, Alejandro. Un gusto estar con ustedes. Edgar, para comenzar la entrevista, la frontera colombo-venezolana entra de lleno en tu objeto de estudio e investigación, ¿no? Se trata de un conjunto de regiones donde podemos apreciar el impacto de procesos de degradación ambiental en paralelo con la actividad de grupos armados de todo tipo. ¿Qué diagnóstico haces de la frontera entre Colombia y Venezuela? Sí, en principio mi aproximación a, mm, al tema de ambiental, específicamente hacia el sur del país, que es frontera con Colombia, tiene que ver con la creación de una zona especial de desarrollo económico por decreto presidencial, conocida como Arco Minero del Orinoco. Esto ocurrió en 2016 y en 2017, un año después, empezamos a averiguar qué estaba pasando en la zona, digamos, cuál había sido el alcance de un proyecto extractivista faraónico que se estaba desarrollando en esa zona, que es una zona, digamos, del tamaño un poco más grande que el territorio de Cuba. Entonces, digamos, la actividad minera en esa zona no era nueva, pero con este decreto presidencial se le da un nuevo impulso y se generan unas dinámicas que no eran conocidas. Eh, Finalmente, empezamos o rápidamente empezamos a ver cómo dentro de esas dinámicas el crimen organizado y las organizaciones ilegales eh, a ambos lados de la frontera, pero sobre todo las más conocidas procedentes de Colombia, tenían mucho que ver con las nuevas dinámicas de ese proyecto, que generaba ese proyecto extractivista. Y finalmente no se terminaba de explotar solamente oro, coltán, diamantes, sino todo tipo de productos, mercancía, se producía cualquier tipo de tráfico, entre ellos el tráfico de drogas, el tráfico de personas. Se generaban unas dinámicas de esclavitud moderna muy bestiales, muy brutales, y básicamente eso se ha ido eh, se ha ido agudizando esa situación de anomia, de caos, porque en definitiva lo que ha habido es una delegación del territorio de la autoridad sobre el territorio por parte del Estado venezolano, por los grupos que de facto ejercen el poder y controlan todas estas economías ilegales. Edgar, yo quisiera preguntarte cómo se está midiendo en este momento el impacto de toda esta crisis medioambiental en Venezuela y cuál
puede ser también su impacto en la salud pública de estas comunidades que habitan esos territorios que están degradados ambientalmente? Sí, digamos, por los procedimientos habituales para la extracción de oro, los procesos de contaminación más conocidos son los que tienen que ver con el mercurio, vía aérea y vía acuática, ¿no? Sobre todo por la vía acuática se produce una contaminación de las fuentes de agua. Estamos hablando de la Amazonía venezolana, estamos hablando de la zona del país donde están las cuencas hidrográficas más importantes y de donde están los reservorios de agua dulce más importantes del país. Pero la contaminación por agua se produce por la vía de la cadena de alimentación de las especies marinas que terminan en los platos, en las mesas de las personas que, digamos, consumen productos de esas fuentes de agua. Es decir, el mercurio se degrada y se convierte en metilmercurio. Ese metilmercurio es absorbido por el zooplancton. El zooplancton pasa al fitoplancton, ese fitoplancton es consumido por los peces hay una cadena de consumo, esos peces llegan de alguna manera, esos peces y en general especies marinas llegan a la mesa en principio de las personas de esas comunidades, y por esa vía ya hay estudios que hablan de una presencia de mercurio en sangre mucho más alta de las normales. Y bueno, se ha determinado, la Organización Mundial de la Salud ha estudiado desde hace muchos años todas las consecuencias para la salud que genera la contaminación por mercurio. Eso, sin embargo, es una situación que, como bien dices, María Clara, pudiera implicar un problema de salud pública, pero que está como inadvertido, está subestimado incluso por las mismas personas que se dedican a la minería y asumen que ese es el costo de ese modo de vida. Hay los que no participan directamente en la producción minera a pequeña escala, mediana escala o a gran escala, y finalmente quedan enredados en esas cadenas de contaminación que bueno, son como esas víctimas como colaterales de todo este proceso de contaminación. Insisto, no se tiene por parte de las autoridades como un problema de salud pública que hay que atender prioritariamente, tratando de responder concretamente a tu pregunta, María Clara. Pero eso, digamos, los estudios más recientes, hay estudios desde hace 15 años que vienen precisando esto, antes de que se diera este proyecto extractivista de estas magnitudes. Esos estudios se han ido actualizando y sobre todo en los pueblos y comunidades indígenas se ha detectado una presencia de mercurio en sangre realmente importante. Ahora, profesor, ¿cómo, desde el punto de vista institucional del país, cómo se explica un país que tuvo la mayor cantidad de áreas protegidas y parques nacionales del continente, que fue pionero en la creación del Ministerio del Ambiente en toda Latinoamérica, que digamos, un país donde en la discusión pública el tema ambiental era fundamental? Quizá podamos recordar cómo durante el gobierno del presidente Caldera hubo una gran discusión pública porque se planteó un tendido eléctrico, el de Imataca, que era, digamos, habría una pequeña trocha, pero que efectivamente tenía un impacto ambiental, es decir, rompía cadenas de ecosistemas, etcétera, pero era una cosa realmente risible en relación a lo que estamos viendo hoy. ¿Cómo se explica que el país haya pasado de un nivel, digamos, muy razonable para su nivel de desarrollo en materia ambiental a ser prácticamente una tierra de nadie, una cosa donde
como bien lo señala usted, no se están midiendo cosas tan elementales como los impactos. Bueno, no se está midiendo ningún impacto ambiental, cosa que por ley tiene que hacerse. Pero además, por otra parte, algo que también se olvida y no se toma en cuenta es cómo hay toda una serie de desarrollos posibles a partir de la diversidad biológica que no están avanzando, que están truncados por esta tierra de nadie, por este despelote inmenso, por esta maraña de corrupción que impide que Venezuela, por ejemplo, desarrolle productos autóctonos como el pato del Amazonas, como el acaí, como tantos productos que podrían ser una bandera en la búsqueda de que el país deje de ser un país minero, petrolero y también se abra a otras fuentes de riqueza. Sí, la respuesta corta es la se perdieron las instituciones, se desbarataron las instituciones venezolanas. Si me pueden ayudar a decir Institucionalización. desinstitucionalización. Y el que desinstitucionalice, Ajá. buen chavista será. Bueno, eso lo está diciendo tú. A ver, la referencia a las áreas bajo régimen de administración especial, a la cantidad de parques nacionales, a la creación del Ministerio del Ambiente, y por eso me refiero al tema institucional. Venezuela descolló en el continente, en la subregión, y en la subregión, digamos, anfitriona o portadora del gran pulmón que es la Amazonía. Eso, todo el desarrollo institucional para la protección del ambiente y específicamente de la Amazonía, se fue perdiendo en la medida en que se debilitan las instituciones del Estado, sobre todo las que pueden hacer contrapeso al poder de facto y digamos, actividades que de por sí son depredadoras. Yo soy de los que piensa de que no hay posibilidad de minería ecológica. Pero finalmente, al final del día, lo más grave es que esto es un proyecto promovido por el mismo Estado. Es decir, el Estado, la idea original es de Hugo Chávez en 2011, cuando se empieza a ver el declive de los precios del petróleo y consecuentemente de los ingresos por concepto de venta de petróleo, que es el principal ingreso de Venezuela. Chávez muere, viene la debacle de los precios petroleros, Maduro retoma el proyecto en 2016 y a partir de 2016 se vuelve sobre el extractivismo, ¿sí?, como, digamos, en una lógica de expoliemos lo que queda. Cualquier cosa que quede, echemos manos de eso porque necesitamos llenar las arcas del país. De hecho, el arco minero del Orinoco es como una franja espejo de la faja petrolífera del Orinoco, donde están las reservas de petróleo y gas más grandes del planeta. Pero, volviendo sobre el tema de las instituciones, desde las instituciones venezolanas, desde hace muchos años, décadas, se estaba pensando cómo realmente sembrar el petróleo y cómo tratar de que el petróleo sirviera para repensar la industria petrolera en función de energías más limpias y finalmente para ver cómo había una transición energética que nos permitiera estar en paz como venezolanos y venezolanas con la idea de que ese petróleo se debía quedar en el subsuelo, porque el riesgo de la explotación en el contexto de los objetivos de desarrollo y, digamos, toda la discusión sobre el cambio climático y más que el cambio climático, sobre la crisis climática y sobre las emisiones de carbono, digamos,
Eso nos interpelaba como país, como sociedad. Desde hace décadas se viene pensando en eso, pero en las 2 últimas décadas se dejó al lado ese debate en términos institucionales y se van a conferencias internacionales y se suscriben pactos y se hacen declaraciones, pero por otro lado van las ejecutorias depredadoras del ambiente en proyectos faraónicos como este, que además, y es la otra parte de este gran problema, genera unas dinámicas que fortalecen el crimen organizado y Profesor, no el crimen organizado ajeno al Estado, sino el crimen organizado del cual eventualmente se nutre el Estado. profesor, por eso le quería preguntar, por la dinámica de los actores armados de origen colombiano que hacen presencia en esas áreas del territorio venezolano. En Colombia, los grupos armados han tenido un impacto muy fuerte en el medio ambiente por las dinámicas del narcotráfico, por los espacios que han ocupado para la minería ilegal. ¿Cómo ha sido este desarrollo en Venezuela? ¿Ese comportamiento se extendió más allá de la frontera? ¿Cuál ha sido el impacto y la participación de estos grupos de origen colombiano? Eh, mm, la frontera, hay quienes la conciben como el tercer país, ¿no? Que no es ni uno ni otro, sino que tiene una dinámica muy particular. Y en esa franja fronteriza no soy ni venezolano, ni colombiano, ni venezolana, ni colombiana, sino, digamos, me voy moviendo en una dinámica que imponen otros actores que no son precisamente los estados, ni el estado de Colombia, ni el estado de Venezuela. Eso, digamos, también se potencia con, digamos, la licencia, la permisividad, la laxitud que en los últimos años ha habido en Venezuela para la actuación a sus anchas de las organizaciones armadas ilegales colombianas. Es un proceso que aumentó significativamente. No es que empezó en los últimos años, pero con esta laxitud, esta permisividad, digamos, las FARC, ahora las disidencias de la FARC y el ELN, empezaron a participar con rostro descubierto en las economías que sustentan el modo de ser y las razones de ser de estos grupos colombianos, más allá de 2016 y los acuerdos de paz. Esto es una dinámica que está absolutamente vigente y fíjense que estamos hablando de que este desarrollo, proyecto faraónico, extractivista, Arco Minero del Orinoco, justamente se da en 2016. Entonces, a ver, en 2016, acuerdos de paz, los grupos irregulares tienen otros nichos, otros negocios de este lado de la frontera. Y se han hecho trabajos periodísticos y desde los centros de pensamiento, como Inside Crime, por ejemplo, donde se ha verificado por la presencia del ELN, no solamente en la frontera, en la línea fronteriza con Colombia, sino territorio muy adentro de Venezuela, y bueno, ya en una diversificación de economías ilegales inmensa. Mira, Edgar, nos queda chance para una pregunta adicional. Tú eres profesor de Derecho Humano en la Universidad Central de Venezuela. Venezuela ha vivido una crisis de derechos humanos que se expresa en lo político, en lo económico, en lo social. Y tú también ejerces el periodismo en Venezuela. ¿Qué papel juega el periodismo, digamos, para recoger, digamos, toda esa memoria de lo que está sucediendo en Venezuela? Sí, el periodismo ejerce lo que se llaman las 3D de los derechos humanos: documenta, denuncia y difunde. Entonces,
el ejercicio independiente del periodismo permite en el aquí y ahora visibilizar las violaciones de derechos humanos que también se han ido agudizando, no solamente las más escandalosas que tienen que ver con integridad personal y vida, y que tienen que ver con desde ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, hasta la represión brutal de las protestas antigubernamentales o el cercenamiento de las manifestaciones públicas y de la libertad de expresión. Eso, por una parte, pero también el tema de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que tiene que ver más con lo que se llaman derechos prestacionales, con calidad de vida, con servicios. A ver, dificultades para alimentarse, dificultades para acceder a servicios de salud elemental, al agua potable y al saneamiento. Eso todo se ha agudizado y desde el periodismo el trabajo por hacer, el trabajo que se hace, a pesar de la hostilidad contra la prensa independiente, precisamente porque se le cobra ese trabajo de contraloría, de veeduría, de hacer visible la situación en que viven los venezolanos y venezolanas. Ese trabajo sigue siendo como clave. Cada vez es más clara la identidad persona, periodista, defensora de derechos humanos. Cada vez nosotros y nosotras, los y las periodistas venezolanos, lo tenemos más claro y tenemos más claro que ese trabajo de construcción colectiva de memoria es un trabajo que sirve en el aquí y el ahora, que sirve para el presente, porque es lo que nos está pasando en gerundio, ¿sí? No lo que nos pasó hace mucho tiempo, sino lo que nos está pasando, lo que nos pasó esta mañana, lo que nos pasó ayer y lo que definitivamente está marcando nuestro modo de vida. Con esta respuesta del profesor Edgar López cerramos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como por las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de lasillavacía.com.